Buenos días. Vamos a hacer el análisis de la sentencia número 2971, raya 18, raya EP, raya 2020. El análisis de la sentencia número 2971-18, raya EP, raya 20. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones, expide la sentencia número 2971, raya 18, raya EP, raya 20, subida por medio de la Sala Especializada de los Contenciosos Tributarios de la Corte Nacional de Justicia, al tratarse de una vulneración de los derechos de la seguridad jurídica, la tutela jurídica efectiva y, sobre todo, de la igualdad de derechos procesales en cuanto a la reclasificación arancelaria de los productos fármacos. En el puesto accionante tenemos a la Compañía de Productos Farmacológicos Abbott Laboratorios del Ecuador, Compañía Limitada, en el marco de la inobservancia procedentes a la Corte Nacional. Como parte de los antecedentes tenemos que el 31 de agosto del 2016 el SENAE emitió una reclasificación de tributos JRP mediante el documento JRP raya 216 raya 078 raya D002, que iba en contra del accionante, por lo que el producto Ensure en polvo, producto que la compañía no era una necesidad médica en las prioridades de profilácticos que reconoce la SENAE, siendo entonces el valor de las importaciones mayor al anteriormente pagado por Abbott Silla Limitada. Es decir, un recargo del 20% adicional a través de un reclamo administrativo, a través del documento SENAE raya DGE raya 2017 raya 0083 raya RE, se rechazó la solicitud de Abbott Compañía Limitada de considerarlo como medicamento. Posteriormente, en abril del mismo año, Abbott Compañía Limitada colocó una acción de impugnación ante el Tribunal Contencioso Tributario que, mediante sentencia, la cual se casó la sentencia declarando la validez y legalidad de los tributos y del reclamo administrativo. Entrando en un tema constitucional, en noviembre del año 2018, el apoderado de la empresa Abbott Compañía Limitada presentó una acción extraordinaria de protección sorteada en la Corte Constitucional como ponente la doctora Daniela Salazar Marín, apta para su competencia a través del artículo 94, 429 y 437 de la Constitución y los demás del Código. Es así como el accionante impugna que se sienten vulnerados sus derechos constitucionales antes mencionado en el primer párrafo del análisis y comprendidos dentro de la Carta Magna en los artículos 66, numeral 4, 75, 82 y 226, y el artículo 363 que se refiere a la responsabilidad estatal de garantizar el acceso a los medicamentos a la población. Además, pese a tener una sentencia ya casada, se refiere a ello como una falta de coordinación interinstitucional para la validación de la determinación fiscal y para catalogar los tipos de productos. En segundo lugar, la parte accionante alegó que la decisión de la Corte Nacional no resuelve el conocimiento de las autoridades aduaneras sobre el medicamento, que a pesar de tener un aporte en la salud, no se califica como tal, añadiéndole que causa una incertidumbre sobre las futuras exportaciones del mismo, creando incertidumbre en las instituciones públicas, mencionando casos análogos que se menciona un fallo de triple reiteración en la Facultad de Administración Aduanera, la clasificación arancelaria de los productos que debían ser aplicados. Finalmente, trae a colación el artículo 363 que se mencionó haciendo hincapié a que el derecho a la salud, el acceso a la medicina de calidad es un deber del Estado que se tipifica en la Constitución, que no puede ser reducido a tarifas no estudiadas por las instituciones aduaneras. ¿Cuál fue el análisis de la Corte Constitucional? Si bien una acción extraordinaria de protección tiene a fin actuar en contra de las sentencias de autos definitivos,
donde se denota la violación por la acción o falta de ella, una omisión que son reconocidas en la Constitución, se puede interponer la misma frente a la Corte Constitucional con el objeto de proteger el debido proceso de los derechos constitucionales y las garantías. Si bien el accionante reafirma la vulneración de derechos en la tutela judicial efectiva, cumpliendo el debido proceso, igualdad y no la discriminación y no la discriminación y la presunta vulneración, el deber del Estado, el acceso al medicamento, la salud, no ofrece argumentos sobre la presunta vulneración de las acciones concretas en las que supuestamente existe la vulneración. Sus argumentos no conforman a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de las normas de la Corte Constitucional. No se pronuncia sobre la vulneración de la seguridad jurídica ni el debido proceso. Adicionalmente, no hay fundamento de inobservancia de las normas, pues no es parte de la sentencia la coordinación institucional pública. No obstante, la Corte Constitucional no se pronuncia tampoco sobre los casos alegados de vulneración, como lo indica el artículo 226. El derecho a la seguridad jurídica está previsto por la Corte en base a los elementos de certeza, no arbitrariedad y confiabilidad que poseen las acciones judiciales, por lo que la Corte Constitucional enfatiza que como resultado del análisis de los argumentos del accionante, la controversia culminó con la sentencia de Corte Nacional, aunque si bien la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Constitucional no vio consideraciones sobre la realidad del precedente manifestado, ni recategorizó el producto a medicamento, tampoco vulneró el derecho a la seguridad jurídica en perjuicio de la empresa Abbott Compañía Limitada, siendo así tampoco encuentra la vulneración del derecho al acceso a la medicina ni accesibilidad de los jueces, por lo que sí se halló una falta de diligencia a la tutela judicial efectiva, pues al existir una disposición de Corte Constitucional en fallos de triple reiteración debiendo ser del conocimiento de la Corte Nacional para casar la sentencia del Tribunal del Distrito y por lo contrario no se aplica una presunta aplicación diferenciada a la tarifa arancelaria mayor a la de la SENAE a este producto importado, pero la Corte Constitucional no le cabe pronunciarse a los hechos que originaron la controversia. ¿Cuál fue la decisión adoptada por la Corte Constitucional y la ratio decidendi? Si bien la Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección, solo se declara vulneración constitucional de los derechos de tutela judicial efectiva, mas no el resto del accionante proponente, como en el acceso a la salud, medicamentos de igualdad y no discriminación. Por el análisis ya expuesto, finalmente se dispone que la Corte Nacional debe proceder a ver de manera minuciosa los fallos de triple reiteración, que son de obligatorio cumplimiento, identificando entonces la vulneración por parte de la Corte Nacional al no observar los casos homólogos en el contenido de su resolución, dejando sin efecto la sentencia respectiva. Además, insta a la Corte Nacional a ofrecer una solución al problema jurídico que dio el origen en este caso, para casos similares, garantizando los derechos constitucionales demandados, disponiendo así que se vuelva el caso a los jueces de origen para que tengan el expediente.